Muy buenos días, querido amigo y hermano. En esta hora usted nos ha sintonizado y lo invito a abrir la palabra de Dios en el libro de Juan, en el capítulo 8, versículo 31 en adelante. Y leemos la palabra de la siguiente manera. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Padre, te damos gracias en esta mañana. Prepara los corazones, las mentes de aquellos hermanos, amigos que están escuchando a través de esta radio. Espíritu de Dios, toma control. Que cada uno medite en esta palabra. Ahora, Señor, te doy gracias que me permites llevar esta palabra para aquellos hermanos y amigos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Jesús hablando a aquellos hermanos que habían creído en él. Eran judíos. Y le habla y le dice unas palabras. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mi discípulo, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. En una ocasión, estando Jesús ante Pilato, Pilato le dijo: ¿quién es la verdad? Pilato, como un hombre común, no entendía qué quería decir Jesús, que él era la verdad. Hablando a sus discípulos en el libro de Juan 14:6, Jesús dijo tres palabras muy importantes y de la cual usted y yo tenemos que conocer bien y meditar bien estas tres palabras. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Ningún hombre a través de los tiempos ha podido decir: yo soy la verdad. Cuando leemos este libro de Juan, en el capítulo 1, donde nos dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era
Dios. Jesús estaba diciendo entonces, y conoceréis la verdad. Ustedes tienen que conocerme a mí. Pilato no conocía a Jesús. No sabía verdaderamente que él era el Hijo de Dios. Si nos remontamos más atrás, Israel llegó a Egipto. Él llegó con su familia, unos 70 y pico de personas. Su hijo José, él era un gran hombre importante en el gobierno de Egipto. Y como Faraón le tenía mucha estima y había una hambruna, entonces Faraón le dice: trae a tu familia, José, y agarra lo mejor de la tierra. Y así lo hicieron. Pero al transcurrir los años, el Faraón muere, José muere, Israel muere, pero el pueblo va creciendo continuamente a través de los años. Y el nuevo Faraón, al ver un pueblo numeroso, tuvo temor de que este pueblo se le volteara cuando él peleara con sus enemigos. Y por eso siempre lo mantuvo como esclavos. 400 años pasaron y Dios tiene preparado a un hombre que fue salvado de la agua desde niño. Lo crió la hija del faraón y desde allí Moisés llega a ser, a través de Dios, el que iba a liberar al pueblo. Dios le ordena a Moisés que vaya a Egipto, se enfrente a Faraón y le diga: deja ir a mi pueblo, porque Dios quiere que le alabemos en el desierto. Faraón se negó muchas veces y le vinieron plagas, le vinieron calamidades al pueblo de Egipto. Al ver esa situación con la muerte de sus primogénitos de los egipcios, decide Faraón dejar libre al pueblo, pero no como quiso Dios, porque el único que puede librar las almas de la esclavitud de los pueblos, la esclavitud del pecado, se llama Jesucristo. Entonces, el pueblo sale, pero en el trayecto del camino, Dios le ha prometido a Israel, a través de Moisés, llevarlo a la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Cristo te ha prometido no una tierra aquí, sino un lugar donde Él dijo en Juan 14, voy a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. El cielo. Esa es la promesa de Cristo. Dios le prometió a Israel una tierra que fluía leche y miel. Pero a través de su peregrinaje, al llegar a la tierra, comenzaron las desavenencias entre el pueblo contra Dios. Se quejaban que no tenían que comer en el desierto. Dios le mandó maná. Que no tenían agua.
Dios a través de la roca que golpeó a Moisés, le dio agua. Se volvieron a quejar y les mandó codornices. Dios estaba proveyéndole todo lo que el pueblo necesitaba. Pero Dios quería que el pueblo de Israel fuera libre, libre de la esclavitud de Faraón. Pero Faraón pensaba, y el pueblo, que por qué habían dejado ir a Israel. Y cuando llegaron al mar, allí están varios días. Se dan cuenta que Faraón viene, el Espíritu de Dios a través de una columna de fuego se le interpone entre el pueblo y Faraón y su ejército. Entonces Dios le ordena a Moisés que van a cruzar el mar. Pero no había barco, no había nada de esas cosas. ¿Cómo iban a cruzar el mar? Lo que para el hombre es imposible, para Dios es posible. Aleluya. Ahí estaba. Dios le había dado la palabra. Y la palabra de Dios es infalible. La Biblia dice que Dios no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Dios dice es veraz. Y Dios quería cumplirle al pueblo, darle la libertad. Y Dios le dice a Moisés, levanta tu vara. Y al hacerlo Moisés en obediencia, ahí comienza las aguas a apartarse y el pueblo cruzó. Los egipcios que estaban ahí al otro lado, asombrados, ellos quisieron entrar. Dios les permite, pero ya Israel estaba llegando a la otra orilla. Y cuando estaban libres, ahora Dios devuelve las aguas a sus caudales y aquellas aguas se volvieron a untar y ahí pereció el ejército de Egipto. Ahora Israel era libre de la opresión de Faraón. Transcurrieron los tiempos, los años, pero siempre Israel siempre estuvo haciendo lo malo. Cuando ellos estaban esclavos de Roma, ahora ellos pedían que viniera el Mesías, porque la palabra de Dios decía que el Mesías los iba a librar de la opresión del hombre. Y Dios, tomando la forma de hombre, y su Hijo mandó a su Hijo Jesús. Y Jesús venía con un propósito: librar al pueblo, no de la opresión en que se encontraba Israel, sino de la opresión del diablo. El diablo los tenía cautivos. El diablo los tenía enredados. Ellos a su manera estaban dirigiendo al pueblo en cosas de que no le agrada a Dios. Y fue allí donde Jesús venía para librar a su pueblo. Y cuando Jesús se aparece, y cuando nosotros lo leemos en el libro de Lucas, en el capítulo 4 y el versículo 18, después de estar 40 días y 40 noches en el desierto ayunando Jesús, llegó
a la sinagoga en Nazaret y se le dio el libro del profeta Isaías. Y abriendo el libro, leyó estas palabras: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro o los pergaminos, Jesús dijo: esta palabra hoy se ha cumplido. Aleluya. ¿Qué dice? Que Él venía a dar libertad a los cautivos. Israel entendió mal. Israel pensaba que el Mesías iba a venir en caballo blanco, con espada desenvainada, y el ejército celestial, sus ángeles, iban a cortar cabeza a los romanos. No, Él venía a dar libertad a los cautivos, como usted y yo un día estuvimos cautivos por el pecado. Lo que venía Jesús era que usted y yo dejáramos de ser esclavos, que no siguiéramos más pecando, porque Romanos 3:23 dice: porque la paga del pecado es la muerte, mas el regalo de Dios es la vida eterna. Jesús venía a librarnos de una condenación eterna. Jesús venía a librarnos de Satanás, que nos tenía esclavos. Nos hizo esclavos a través de la religión de los antepasados que vinieron de Europa, exactamente de España, y trajeron una religión vana. Nos engañaron, nos hicieron adorar muchas cosas que la idolatría a Dios le desagrada. Y mucha gente está metido en la religión, y la religión nos salva, porque dice aquí que Cristo vino a dar buenas nuevas de salvación, buenas noticias para la humanidad entera. Lamentablemente, ellos siguen siendo esclavos del pecado. Dice Cristo que Él venía a restaurar nuestra vida. 19:10 de Lucas dice estas palabras tan preciosas, en la cual usted y yo no tenemos que olvidarnos de estas palabras, porque Jesús, hablando en el capítulo 19:10, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Usted y yo estábamos perdidos en la religión, en el pecado, en nuestras grandes orgías que hacíamos, en la borrachera, en la prostitución, en el alcoholismo, en la drogadicción, hermano, en el lesbianismo, el homosexualismo. Dios ha venido dando libertad a todas estas personas. Y lo que hizo ayer, hoy Cristo lo sigue haciendo. Es por eso que Él dijo a sus discípulos, a los que habían creído en Él, que si usted y yo permanecemos en la palabra, vamos a ser verdaderamente sus discípulos.
y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Gloria a Dios. Y conoceréis la verdad. Usted y yo conocíamos a Jesús de oída. Como dijo en una vez ocasión el siervo Job, de oídas te había conocido, ahora mis ojos te ven. Aleluya. Usted y yo de oída. Jesús, como hablan algunos, fue un hombre que hizo bienes. No, Jesús, el Hijo de Dios, venía a dar libertad a los cautivos, a sacar de la cárcel y dar libertad, pero no de la cárcel material, porque los que están encarcelados están pagando su condena. Gracias a Cristo, nosotros merecíamos la muerte, pero Cristo nos libertó. Y es allí donde ellos, al decir Jesús, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, algunos de los fariseos, algunos de los judíos ortodoxos que eran prepotentes, dijeron, linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. Eran esclavos de Satanás. ¿Cómo dices tú, seréis libres? En el año de 1979, en Nicaragua, después que se dio una revolución, la gente dijo, ahora somos libres. Y me dijo alguien, hermano, ahora sos libre. Hermano, le digo yo, en el año de 1977, aquel 5 de diciembre, Cristo me estaba dando la libertad, porque yo había reconocido a Cristo como el Señor y Salvador de mi alma. Y conoceréis la verdad. Al conocer la verdad, yo he sido libre. Porque cuando uno le respondieron, o Jesús le respondió, todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en casa, sino el hijo. Aleluya. Juan 1, 10, 11 dijo, 11, 12. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. Y a los que le recibieron, les dio potestad de ser hijo de Dios. Todo el mundo dice ser hijo de Dios, pero eso es falso. Porque yo, antes de venir a Cristo, reconocerlo, era hijo del diablo. ¿Por qué? Porque hacía lo malo delante de Dios. Estaba pecando. Estaba muerto, como dice Pablo en Efesios 2, en delito y pecado. Y dijo Jesús en el 36, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahí estaba. Esto que dijo Jesús. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Libre del pecado, libre de la condenación, libre de la garra del diablo. Porque Él nos tenía aprisionados. Hoy esta palabra está vigente, mi amado amigo, mi amado hermano que te has apartado. Dios quiere restaurar tu vida. Ahora es donde el Señor te dice, si el Hijo os libertare. No hay nadie que te dé la libertad. No hay hombre, no hay institución humana que dé la libertad. El único es Cristo, el Hijo de Dios, el Salvador del mundo, que murió por tu pecado y por los míos. Así que, si tú quieres ser libre en esta mañana, repite conmigo esta oración. Señor Jesús, te doy gracias. Te entrego mi vida, te entrego mi mente, te entrego mi fuerza, te doy mi corazón, cámbialo y hazme esa criatura nueva que tu palabra me dice. Te reconozco, Señor,
como el Salvador de mi alma. Reconozco que había pecado contra ti. No quería darte la gloria a ti. Pero ahora, Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho. Límpiame con tu sangre. Y quiero ser libre de todo pecado, de toda condenación y del diablo mismo y de la religión que no salva a nadie, porque el único que salva eres tú. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias te doy, Padre. Gracias te doy, Señor, por aquellos que ahorita mismo han hecho su confesión de fe. Escríbanos y nosotros te lo vamos a agradecer porque queremos darle la gloria al Señor Jesucristo. Dios te bendiga, mi amado amigo y hermano.